Entonces, ¿a quién tenemos la noche de hoy directamente desde Santiago de Chile? Jimena Dávila Yáñez, profesora chilena, estudió orientación de asuntos sociales y familia, con énfasis en las relaciones laborales en el Instituto Carlos Casanueva, cofundadora del Instituto Matrístico, co-creadora de la biología cultural junto al biólogo Humberto Maturana. Efímere que su experiencia, así dice, efímere que su experiencia, ah, no, me copiaron algo acá que no era. Bueno, su experiencia de vida, ha trabajado en su experiencia de vida con el dolor y con el sufrimiento relacional, condujo su mirada a la trama relacional del convivir humano, lo que la hizo deparar en un cierto momento con el descubrimiento de que todo dolor y todo sufrimiento por el cual se pide ayuda es de origen cultural. Sus deseos de vida, fundamentos en su epigénesis personal, llevaron a encontrarse con las biología del conocimiento y del amor, del amar, de Humberto Maturana, a partir de las cuales amplió el entendimiento antropológico del vivir relacional humano, culminando con su creación, la que denominó conversaciones reflexivas con consecuencias liberadoras o conversaciones liberadoras. Lo fundamental fue que en una de sus conversaciones con el profesor Maturana, él atribuye, yo quiero saber de que me pasaron recién en el resumen, ¿quién me puso esta palabra? Okay. Oh, genial. Lo fundamental fue que en una de sus conversaciones con el profesor Maturana, él le atribuyó con la afirmación de que había puesto conscientemente en acción la dinámica relacional entre la biología del conocimiento y la biología del amar, como un proceso de acción a la mano. Bien, y muchísimas cosas más que decir. Por el otro lado, en el mismo lado, tenemos a Humberto Maturana Romesín. Nacido en Santiago de Chile, 14 de septiembre de 1928. 14 de septiembre, el día que nació mi papá, me acabo de dar cuenta de eso. Mirá. Un destacado biólogo y filósofo chileno, Premio Nacional de Ciencias en 1994, nominado a Premio Nobel de Medicina y Fisiología. En 1958 obtuvo el doctorado en Biología en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. En ese mismo año ingresó a trabajar como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entre 1965 y 2000 ejerció como profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Desde esta titularidad, durante los años 70, fue que creó y desarrolló el concepto de autopoiesis. En 1988 fue uno de los fundadores del movimiento político independiente por el Consejo Democrático. En 1990 fue designado hijo ilustre de la comuna de Ñuñoa, en Santiago de Chile. En 1992 fue declarado doctor honoris causa de la Universidad Libre de Bruselas. Bueno, y hay un montón de gente, de menciones y de cosas que son increíbles. En el 2000 fundó junto a Jimena Dávila el Instituto de Formación Matrística, la Escuela Matrística de Santiago, Matrística hoy, dedicado, según sus propias palabras, a acompañar a las personas en las comunidades humanas y las organizaciones en sus procesos de transformación e integración cultural. Bien, dicho todo esto, les cuento que, bueno, ya somos un montón de personas y también quiero dar mi toque personal hoy, ¿no? Porque cuando digo mi toque personal es expresarme desde el corazón, porque tener a Humberto Maturana y a Jimena Dávila a mí hace que el corazón me lata a una velocidad, ¿sí? De una manera que me vibra todo de una manera increíble, porque ellos dos han sido inspiradores fundamentales en el trayecto de mi vida, en la transformación que he vivido constante, pero en ese momento ocurrió unos hitos que son esos hitos irreversibles, donde ya no hay vuelta atrás y estás contento de que no haya vuelta atrás. Así que la invitación que ellos han traído a mi vida y a la de miles de personas, que como recuerdo decían, hay que ver qué pasó, porque hace como 9, 10 años que no lo veía, pero en aquel momento era una invitación, ¿no? Y esa invitación tan potente, tan transformadora, cada uno de nosotros resultamos transformados en ese espacio reflexivo de convivencia que ellos creaban y que ellos nos traían. Así que con mucha emoción, con mucho cariño, con mucho respeto, ¿sí? Después de todos estos años, es para mí un verdadero privilegio y un verdadero honor presentarles el desafío coaching 30 días, posible desafío humano en el futuro 30 días, a Jimena Dávila y a Humberto Maturana.
Muchas gracias por estar acá, todo de ustedes. Hola, doctor. Hola, Jimena, ¿cómo estás? Qué placer estar contigo. Sí, y qué placer estar con todas las personas que están al otro lado de esta pantalla. Primero, felicitar a Fernando y a Sebastián por esta iniciativa, porque como decimos con Humberto, las tecnologías son herramientas que uno las puede usar para destruir o uno las puede usar para encontrarnos. Y al principio, cuando pasaban las personas, distintas personas que hablaban, también se me movió el corazón el darme cuenta que estamos en un momento bien importante en la humanidad, donde estamos despertando a un mundo más consciente del humano y de la persona. Así que yo estoy muy agradecida y los saludo desde acá de Santiago de Chile por la invitación. Gracias, yo también me siento muy honrado con la invitación y particularmente con la oportunidad de conversar con Jimena en relación prácticamente a una conversación que tuvimos cuando nos conocimos hace unos 20 años. Jimena, en esa conversación, me dijo que había hecho un descubrimiento, que se había dado cuenta que el dolor por el cual uno pedía ayuda era de origen cultural, siempre. Que uno conservaba, no reprimía, que estaba presente día a día en la vida de uno. Y cuando ya era tan insoportable, buscaba algo para salir de él. Y me contó también que la salida de ese dolor cultural ocurría cuando la persona recuperaba el respeto por sí misma. Y yo te pregunto, ¿tú quieres decir algo con respecto al dolor cultural? La biología cultural, que fue esta creación de estos 20 años juntos, en realidad yo conozco a Humberto mucho antes por sus libros, aunque entendí poco algunos, porque tuve la oportunidad de hacer las preguntas directamente. Es una pregunta que surge no desde un dolor que yo no haya vivido, sino que tiene que ver con una experiencia, porque la experiencia es lo que uno distingue que le sucede, lo que uno no distingue que le sucede no es parte de la experiencia de uno. Por lo tanto, cuando hablamos del dolor, y yo digo, todo dolor y sufrimiento es siempre de origen cultural, para mí el decir eso fue conmovedor porque usé un cuantificador universal, siempre. O sea, de origen cultural. Y si es de origen cultural, entonces se puede cambiar. Y todo lo que estamos haciendo y todo lo que están haciendo las personas que vimos antes, que han hecho en estos años, en el desafío humano 30 días o desafío coach en 30 días, tiene que ver con generar un mundo donde nos encontremos en un mayor bienestar y en una mayor felicidad. Entonces yo ahí le preguntaría al doctor Maturana, ¿qué es una cultura, doctor Maturana? ¿Cómo surge una cultura? Cuando hablamos de cultura, en general cuando miramos cualquier animal o cualquier ser vivo, podemos darnos cuenta de que el animal o el ser vivo tiene un modo de vivir en un ámbito que lo hace posible, que lo acoge y lo hace posible. Y la cultura es nuestro modo humano de vivir. Y tiene que ver con nuestro origen como seres humanos en el lenguaje. El lenguaje usualmente lo tratamos como un sistema de comunicación, de ideas, de nociones, pero si miramos cómo empieza el niño o niña a vivir en el lenguaje, en la familia, veremos que lo que sucede son coordinaciones del vivir, coordinaciones de los sentires íntimos, y esa expresión y noción también la trae Jimena, la referencia a los sentires íntimos
aquello que se siente, pero de lo cual no se puede hablar directamente porque no es descriptible, corresponde a los fundamentos fisiológicos mismos de uno que guían su quehacer. Entonces hay coordinaciones desde pequeñito, ¿sí? desde bebé, con la mamá, el papá ahí, recién nacido con el niño y antes en el útero, y un ámbito de coordinaciones de sentires, haceres y emociones que eventualmente se transforma en un modo de vivir cuando el niño ya nació y que constituye el lenguaje. El lenguaje es un convivir, un fluir en el convivir en coordinaciones de sentires, haceres y emociones. Y si eso es como pasa efectivamente cuando comienza el niño o la niña a vivir en el lenguaje, y si ustedes lo miran, lo recuerdan de sus hijos o los niños que han visto crecer, si eso es efectivamente lo que es el lenguaje, uno debería poder preguntarse cuándo se origina. Y tiene que haberse originado en alguna familia ancestral, no humana, porque constituye el humano, es prehumana, primates, bípedos. Y pensamos nosotros que esto tiene que haber empezado a ocurrir hará unos 3,5 millones de años, y que ese modo de vivir que va surgiendo en la convivencia, en la compartir, el convivir, se conserva con los niños y niñas de una generación a otra y no somos nosotros somos el presente de la conservación de ese modo de vivir. Y a lo que llamamos cultura es nuestro modo de vivir y convivir en las coordinaciones de sentires y haceres, emociones en el lenguaje. Y el lenguaje es eso, ese modo de convivir precisamente. Así que con lo humano, o más bien lo humano surge en la configuración de la cultura como modo de vivir y convivir en el lenguajear. Y uso la palabra lenguajear porque cada sustantivo oculta un verbo, y el verbo que oculta la palabra lenguaje es la dinámica de estos procesos de coordinaciones recursivas de sentir, hacer, emociones, que es el lenguajear. Así que, hey, el dolor tiene que de alguna manera haber surgido en ese convivir, ese dolor humano al cual tú hacías referencia. Tiene que haber surgido, o surgir, no como un fenómeno histórico, sino como un fenómeno individual de cada ser humano en cómo va viviendo su vida desde la infancia. Nace la confianza de ser querido y amado, y a veces esa confianza es traicionada, y ahí posiblemente comienza este dolor cultural, por el cual uno pide ayuda, porque uno lo conserva. Los seres vivos somos conservadores, conservamos costumbres, hábitos, pero a veces conservamos los dolores, los enojos o las alegrías, y depende de qué estemos conservando en el modo de vivir que vivimos. Pero cuando conservamos el dolor, nos encontramos en una situación de gran dificultad en la cual tenemos que cambiar la cultura, tenemos que hacer algo, tiene que pasar algo para poder salir de eso y encontrarnos en el respeto por nosotros mismos, porque el dolor que se conserva de esa manera siempre implica haber sufrido algún tipo de desdeño, de negación que uno sintió como válido porque la cultura lo validó. Una de las cosas que para nosotros en lo que hacemos es fundamental es ir al entendimiento de los fundamentos de la clase de seres que somos como seres vivos y como seres humanos. Por eso hablamos de biología cultural. Somos inescapablemente seres biológico-culturales. Biológicos porque estamos vivos y culturales porque vivimos en esta red de conversaciones. Sin embargo, cuando hablamos del origen del humano y de estos primates prehumanos, donde va surgiendo el lenguajeo en esta coordinación que coordina el vivir, después de ahí aparece la conversación y va apareciendo la reflexión. Esto no es de un día para otro, sino que es un proceso de deriva humana que tiene miles de años. Que sin embargo hoy día es tan natural para nosotros porque vivimos inmersos
en el conversar. Y como vivimos inmersos en el conversar, en el lenguajear, en el emocionar, no nos damos cuenta de cómo ha sido esta historia que tiene tantos miles de años. Por eso es interesante ahora poner una ley sistémica que dice todo lo dicho es dicho por un observador a otro observador, que puede ser él o ella misma. Operamos como observadores. En tanto operamos como observadores, podemos hacer la distinción de este lenguajear, de este conversar, de este reflexionar, porque somos estos seres que conversamos, estos seres que hoy día damos por hecho que el conversar es tan natural, pero si miramos nuestra historia humana, nuestra historia evolutiva humana, esto fue un modo de vida que fue aprendido por niños y niñas, traspasado de generaciones en generación, y surgió el linaje humano, que hoy día llamamos este linaje humano. Sin embargo, ese linaje humano, en su modo de convivir en las comunidades, generaron y generamos cultura, como redes de conversaciones. Culturas orientadas hacia el bienestar o culturas orientadas hacia el sometimiento, hacia la represión, hacia la falta de respeto. Entonces, cuando hablamos del dolor cultural, estamos hablando del dolor del, voy a decirlo, me surge así, del desamar. O sea, ese dolor donde no soy visto, no tengo presencia, donde me someto al otro, donde el otro es más inteligente que yo porque estudió más, sin entender que el saber no tiene que ver con la inteligencia, porque la inteligencia es la plasticidad conductual ante un mundo cambiante. Entonces no tiene que ver con los títulos, tiene que ver con cómo me relaciono en este mundo que va constantemente cambiando. Entonces una cultura como una red cerrada de conversaciones o nos genera un vivir en el bienestar o nos genera un vivir en el malestar. Y eso lo hemos podido experienciar cada uno de nosotros en la familia o en las organizaciones, en esta misma organización como matrística, en todas las organizaciones. Pero hoy día queremos relacionarnos de otra manera. Los chicos, los llamados millennials, que son hijos también de otra generación, que permitió que estos millennials se pregunten y nos traen al mundo preguntas que son importantes de responder, nos abre un espacio, lo mismo que están haciendo Fernando y Sebastián con este coaching de 30 días, a preguntarnos, ¿cómo hacemos lo que hacemos? ¿Qué clase de seres somos? ¿Qué clase de seres somos, doctor Maturana? Bueno, yo voy a contestar con dos dimensiones. Una, somos seres biológicos, y voy a decir en qué consiste eso, y a la vez seres culturales, y estas dos formas de vivir se entrelazan, como tú dijiste también, de una manera inseparable, y es aquello de la cual hablamos cuando hablamos de biología cultural. Ahora, para enfatizar la naturaleza de nuestro vivir cultural, el aspecto cultural de nuestro vivir biológico-cultural, yo quisiera destacar una pregunta fundamental que pertenece al espacio relacional y que es la pregunta que orienta la mirada hacia sí mismo. Por ejemplo, cuando la mamá le dice al niño o a la niña, Humbertito, ¿te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Te das cuenta de dónde estás parado? Esa pregunta abre el fenómeno del darse cuenta. Consiste en el darse cuenta justamente, el mirarse a sí mismo, el mirar lo que uno está mirando. Y ese es el fenómeno de la autoconciencia. Y esto es muy interesante porque nos muestra también que hay fenómenos que usualmente tratamos como si perteneciesen al cerebro o a la mente como una cosa centrada en los procesos cerebrales, pero que pertenece en realidad no allá, sino que a la relación. El darse cuenta es un fenómeno relacional. La conciencia de sí es un fenómeno relacional
de un darse cuenta. Ahora, en ese darse cuenta, en ese vivir de esa manera, aparece la pregunta que tú me hacías: ¿qué clase de seres somos? Y en el proceso de mirar qué clase de seres somos, nos encontramos ahora, en este presente histórico. Este camino de respuesta que nosotros proponemos no podríamos haberlo propuesto hace 100 años. Estaban empezando hace 100 años la posibilidad de meternos en eso, con la idea de las moléculas, los sistemas moleculares, pero no podríamos haber contestado esta pregunta, porque esta pregunta la contestamos cuando miramos cómo estamos hechos, descubrimos que estamos hechos de moléculas y miramos qué clase de seres moleculares somos. Y ahí descubrimos esto de que somos sistemas moleculares que se producen a sí mismos. Somos redes de moléculas que interactúan, de relaciones moleculares en las cuales las moléculas interactúan entre sí produciendo nuevas moléculas y nuevas relaciones moleculares de una manera cerrada. Y eso es a lo que nosotros llamamos autopoiesis. ¿Sí? En algún momento yo lo llamaba autopoiesis pensando que se entendía, pero tú, como siempre, genialmente me mostraste que había algo que faltaba y que tenía que ver con la naturaleza epistemológica de nuestro ser, que es desde dónde hacía uno la pregunta. Entonces nos dimos cuenta de que si uno dice eso no se entiende, y es el apellido, el adjetivo aparente, que es molecular en este caso. Somos sistemas autopoiéticos moleculares. Sí, porque es un concepto seductor. Entonces se ponía este concepto en los sistemas sociales y los sistemas sociales no son sistemas autopoiéticos. Claro, se trataba un poco como sinónimo de autoorganización. Sí, claro, pero no es autoorganización porque no es que el organismo se origine a sí mismo, digamos, se organice a sí mismo, sino que es un organismo porque tiene una cierta organización, que es la de la autopoiesis molecular. Ahora, si aceptamos eso como una condición, en esta pregunta epistemológica fundamental, ¿desde dónde estamos diciendo lo que estamos diciendo? Y reconocemos que lo hacemos desde este reconocer que somos sistemas autopoiéticos moleculares, hay una serie de cosas que se deducen de allí. Por ejemplo, una, que somos sistemas determinados en nuestra estructura, que lo externo no nos especifica. O sea, nosotros somos maravillosamente responsables de lo que decimos, pero no responsables de lo que nuestros amigos están escuchando de lo que nosotros decimos. Así es. O sea, uno solo gatilla un proceso determinado en el que escucha. Sí, sí, está bien. Eso es fantástico. Porque nosotros, el dolor aparece cuando yo quiero imponerle a otro lo que yo pienso, lo que yo creo que es, las razones, mis verdades. Sin embargo, el otro, yo lo único que hago es gatillar algo que tiene que ver con su historia, con sus deseos, con sus preferencias. Por lo tanto, si yo entiendo esto tan radical que es el determinismo estructural, voy a poder entender que yo no le informo nada a otro, que yo solo gatillo un proceso determinado en el otro. Sin embargo, en esta cultura escuchamos, y eso lo decimos siempre en los cursos, seminarios, clases, andan por ahí PPTs que están con esa explicación. Nosotros escuchamos esperando que el otro valide lo que yo digo porque yo sé, porque yo estudié, porque yo tengo la verdad, porque yo soy el jefe, el papá o quien sea, y no escucho. O sea, el escuchar es fundamental para abrir el espacio de conversación. Si no escucho, ¿cómo abro un espacio de conversación colaborativa? Porque cuando hablamos de colaboración, no estamos hablando de un concepto solo que esté de moda. Estamos hablando que la colaboración es constitutiva de nosotros como animales mamíferos. O sea, el ser, esta clase de seres que somos. O sea, nos gusta colaborar. Nos gusta encontrarnos con otros.
cosas juntas con otros. Y ese es el fundamento de nuestro origen, porque el lenguaje surge en ese convivir, haciendo juntos las cosas del convivir en la familia, no como una familia declarada actualmente según las leyes, sino que como un grupo de personas, como dice, que están en el placer de convivir, de estar juntas y haciendo las cosas cotidianas del quehacer cotidiano, que es juntar alimentos, compartir, etc. Y ese fenómeno es intrínsecamente colaborativo. Y se conserva en los linajes en la medida que se conserva el vivir en el lenguaje, y nosotros pertenecemos a ese linaje. De modo que si no colaboramos es porque algo lo niega. Alguna parte de nuestra historia cultural lo niega, porque lo espontáneo es colaborar. Y en realidad observamos que si dejamos el placer de la convivencia como algo que nos guía, la colaboración es espontánea. Sin embargo, ahí está esta palabra, colaboración, se entiende de tan distintas maneras, como que si personas trabajan en un cowork están colaborando, si personas están acompañando al otro están colaborando, como que no se entiende lo que la palabra trae, o sea, como que tengo que correr en una carrera con el pie amarrado con el otro. Yo siento que la colaboración es una disposición, es estar dispuesto a reemplazar a lo mejor a un compañero que no vino a trabajar, a colaborar en la cocina, a la mamá, lavar los platos, pero es una disposición, no es una intención, no es la intención del resultado, porque lo que resulta nunca es parte del proceso que le da origen. Entonces, el colaborar es una disposición en la que yo estoy abierto a encontrarme con el otro en las distintas circunstancias del vivir. Claro, y hacer juntos lo que quiera que parezca ser oportuno en ese momento, hacer juntos. Y el tema que niega la colaboración, siempre, ahora podemos decir, surge de una teoría. Ahora, este tema, si somos sistemas moleculares, si somos sistemas determinados en nuestra estructura, si lo externo no especifica lo que nos sucede, quiere decir que en el convivir nos transformamos juntos. O sea, si convivimos en la colaboración, nos transformamos juntos en lo que quiera que sea el ámbito en que colaboramos, y ese ha sido el fenómeno histórico y evolutivo fundamental. Pero ahora, en estos momentos actuales, nos encontramos con que lo que niega la colaboración es siempre una teoría que justifica la negación del otro. Ahora, la teoría es un constructo de la lógica de las circunstancias en que estamos a partir de ciertas premisas fundamentales. Uno no especifica lo que le pasa al otro, pero hace con el otro cosas juntos y se transforman juntos si quieren estar juntos. Pero en eso también tenemos teorías que tratamos como sistemas lógicos, sistemas de argumentos racionales para justificar algo. Y toda teoría se funda en ciertas premisas fundamentales aceptadas desde la emoción. Pero una vez que lo aceptamos, bueno, eso es lo que en el fondo tú me decías, el verdadero tema es epistemológico, los fundamentos de dónde hacemos lo que hacemos y decimos lo que decimos. Por eso cuando yo digo que no es que sea epistemóloga, sino que tengo una orientación epistemológica por vocación, que es pensar el pensar. Y yo creo que hemos dicho varias cosas, quizás se puede escuchar como dispersa, pero tienen que ver con lo humano, tienen que ver con la clase de seres que somos, tienen que ver con los fundamentos de lo humano, de este fenómeno de la percepción. O sea, uno no percibe un mundo que es independiente de uno. No hay una realidad independiente de mí operar como observador, porque no distingo entre ilusión y percepción. Entonces, cuando uno va entrando en el entendimiento de la clase de seres que somos como seres vivos y como seres humanos, vamos a entender de una manera más prístina o quizás de una manera
más espontánea, que el amar está ahí. Somos seres constitutivamente amorosos. Somos seres que hemos nacido para ser amados, queridos, nutridos y no para ser traicionados. Y ya que estamos hablando de eso y de las teorías, si atendemos a la discriminación, vamos a descubrir que toda discriminación se justifica con una teoría que niega la legitimidad del otro, que niega el amar, la legitimidad del otro en convivencia con uno. El amar viene a ser eso. Entonces, toda discriminación, es una afirmación terrible, toda discriminación se funda en una teoría que niega el amar, que tiene ciertos fundamentos a priori, y el constructo que surge de allí es la negación del amar, la negación de la legitimidad de otro. Y por eso hoy día tenemos que hablar de inclusión, porque hubo exclusión. Claro, porque en la discriminación excluimos. O sea, es siempre un caricello, digamos. Entonces es un fenómeno cultural. Es un fenómeno. Entonces ahí está el dolor cultural. Cuando hablo del dolor cultural, está en el modo en que nos relacionamos, en el modo, en los apegos que tenemos a las verdades, a las ideologías, a las teorías, al éxito, a la fama, a tener ese poder para controlar a otro. En cambio, cuando uno suelta ese apego a esa teoría, a esa ideología, o tener la verdad, o tener la razón, o fama, o éxito, lo que fuera, uno puede encontrarse con el otro y hacer el acto del amar que tiene que ver con dejar aparecer al otro. Para yo poder dejar aparecer al otro, tengo que yo soltar mi certidumbre. Tengo que yo soltar mi certeza. Tengo que yo desapegarme de aquello que yo digo que sé para dejar que el otro aparezca. Si no, no tiene cómo. O sea, en cierta manera tú estás diciendo que el saber interfiere con el ver. El saber interfiere con el ver. Cuando uno sabe que sabe, no ve, no escucha, no deja aparecer. Claro, porque ves solo lo que uno dice que sabe. Claro, porque lo que sabe es más importante que lo de otro. En cambio, este espacio, y yo lo veo en usted, el doctor Maturana el 14 de septiembre cumplió 90 años. Y es maravilloso verlo a sus 90 años en este ejercicio diario, reflexivo, tal como alguien hace fitness o va a correr. Para el doctor el reflexionar, el generar ideas, es parte de su ejercicio diario, porque el mundo que uno genera, lo genera uno con su vivir. Uno es el centro del cosmos. Uno genera el mundo que vive. Y siempre digo yo que hay dos caminos. O uno genera el mundo que vive orientado hacia el malestar, o uno genera el mundo que vive orientado hacia el bienestar. Hemos hablado del origen del lenguaje. Hemos hablado desde el origen del lenguaje, que es un modo de vida que aprendieron los niños, donde aparece el conversar y el reflexionar. Decimos que con el conversar generamos mundo con el conversar, y también en el silencio generamos mundo, porque el silencio también es un modo de conversar. En nosotros sí, es parte del fluir de las coordinaciones de sentires, haceres y emociones, y de las coordinaciones de sentires, de haceres y emociones, que es el lenguajear. O sea, así como hay vocales y consonantes, hay silencios. Hay silencio. Que tienen distinto carácter según dónde estén en la interacción. Y de ahí enfatizamos que también hay conversaciones que quieren convencer al otro de que lo que uno dice es válido y someter, y también hay conversaciones en las que uno deja que el otro aparezca y escucha desde donde el otro dice lo que dice, porque siempre el otro dice algo de un dominio que es válido. Por lo tanto, yo quería preguntarte, Fernando, si tienes preguntas, porque habíamos acordado que si habían preguntas
entre medio de esta conversación las pudieras hacer. Sí, hay varias preguntas que van surgiendo, así que voy a ir trayéndoles algunas y también juntando, ¿no? Hay varias que yo interpreto como que apuntan hacia el mismo lugar. ¿Cómo podemos generar una cultura de bienestar? Preguntan. Contestando una pregunta que la hizo en algún momento el doc, si queremos o no queremos convivir. Porque si no queremos convivir con etnias, si no queremos convivir unos con otros, si tenemos esta brecha tan grande entre uno y otro, ¿cómo generamos una cultura de bienestar? La cultura de bienestar en el fondo es quiero estar contigo, quiero ser comunidad contigo. Entonces genero bienestar cuando no estoy centrado ni apegado a teorías, no estoy apegado, como usted decía, a certidumbres. Fíjense que la certidumbre es esa certeza que se transforma en un fundamentalismo donde yo no estoy dispuesto a reflexionar, porque que la gran herramienta que tenemos los seres humanos es la reflexión, y la reflexión es un acto en la emoción. O sea, uno mira dónde está y se pregunta, ¿me gusta el vivir que estoy viviendo o no me gusta? Esa es una pregunta que en el momento que tú la haces, te cambia tu configuración de sentires íntimo y te cambia tu emoción. Cuando tú quieres volver al lugar donde estabas antes, ya no puedes porque ya te preguntaste. Esa es la reflexión. Claro. Entonces, ¿cómo podemos generar una cultura de bienestar? Bueno, queriendo convivir. Porque si queremos convivir, nos vamos a escuchar, o sea, vamos a dejar aparecer, porque no vamos a tener una teoría que justifique la dominación o la negación de otro, porque queremos convivir. En el momento en que tenemos una dinámica de control y negación, lo que estamos negando es la convivencia, porque queremos que el otro haga las cosas que uno quiere. Ya no es con el otro, sino que el sometimiento del otro. En fin, ahora, si queremos convivir, quiere decir que podemos conversar sobre cómo queremos convivir, qué cosas queremos hacer en esa convivencia que puede corresponder a cualquier momento de nuestra historia. Por ejemplo, hay un programa de unas personas que les gusta la mecánica, ¿no? Y hacen cosas juntos, reparan artefactos, automóviles, etcétera, y están conviviendo en el placer de hacer ese tipo de cosas que para ellos les produce encanto. No solamente se ganan la vida con eso, sino que les produce encanto. Y están haciendo eso desde el placer de hacer aquello. Entonces, si queremos convivir, vamos a hacer cosas. Vamos a juntarnos, vamos a compartir alimentos, vamos a reparar el tejado juntos o lo que quiera que fuese, porque nos va a preocupar el bienestar del conjunto de personas que estamos queriendo convivir. ¿Qué más preguntas hay, Fernando? Bueno, en relación a esto mismo, preguntan, ¿qué pasa cuando no hay una disposición de las otras personas a colaborar? Va a depender de qué dominio, en un dominio organizacional, en un dominio familiar, en qué va a depender de dominio en la solución que podamos encontrar. Porque si no es un dominio organizacional, tenemos que hacer todas las conversaciones posibles, porque si en esa organización el que es el gerente general o los gerentes quieren realmente que haya un espacio de convivencia en el bienestar, en el escucharse, hay personas que van a aceptar esa invitación y otras no, y no van a poder ser parte de la organización. Porque uno se puede transformar siempre. Somos plásticos, nuestro sistema nervioso es plástico. Por lo tanto, uno se transforma en la convivencia con otro. Pero si yo me resisto en una organización, si yo no quiero cambiar, porque no quiero seguir esa deriva, voy a tener que preguntar cuánto interfiero en esa organización con los deseos y propósitos que esa organización tiene, que tiene que ver con orientarse al bienestar. Ahora, si es en una familia, familia es un grupo de personas que viven en el placer de estar juntos. Si no hay placer en la convivencia, no hay familia. O sea, familia no es el papá, la mamá, el niñito, la niñita, coloraditos como la familia Quaker, no.
familia es un grupo de personas que viven juntas. Puede ser abuela con sus nietos, puede ser un grupo de amigos que comparten un departamento, que están estudiando en algún lugar y o sea, familia, lo que hace a la familia es ese placer del encuentro, donde podemos discutir, podemos no estar de acuerdo, pero donde lo central no es la discusión, no es la agresión, no es no estar de acuerdo, donde lo central es querer estar juntos. Si queremos estar juntos, abrimos los espacios para escucharnos. Si nos escuchamos, vamos a cambiar juntos, justamente porque estamos haciendo juntos lo que hacemos. Recordemos que somos sistemas moleculares, uno no especifica en el otro lo que le sucede. Pero si estamos juntos nos cambiamos porque gatillamos cambios en nuestra fisiología, en nuestra anatomía, en el fluir de la convivencia. Ahora que usted dice gatillamos, yo me acuerdo cuando escuché por primera vez el año 89, 90 la palabra multiverso, y yo dije, qué palabra más maravillosa, porque no hay un universo, hay muchos universos. Y le pregunto a mi profesor, ¿y de quién es esa palabra? ¿Dónde salió? Mira, es un biólogo medio loco que anda haciendo chisporroteo de neuronas y se llama de tal manera y tiene tal libro, que lo compré y no lo entendí en esa época. ¿Tienes más preguntas? Sí. ¿De qué debemos liberarnos para que el otro surja? De las expectativas, de las exigencias, de querer cambiar al otro. Cuando uno dice que quiere cambiar al otro, no lo está viendo. El amar es tan potente que el amar incluso deja ir al otro si el otro no quiere estar ahí. El amar es dejar aparecer. Entonces, cuando uno tiene expectativa, de la mano de la expectativa va la exigencia, quiero que haga lo que yo quiero que haga, y en tanto eso ocurre, no dejo que el otro aparezca. Claro, no lo veo, porque veo mi expectativa. O sea, amar es ver. Amar es ver, pero para ver tengo que dejar aparecer. Amar es escuchar. Pero para escuchar tengo que abrirme a escuchar y dejarlo que el otro aparezca en lo que dice, respetando lo que dice, porque siempre dice algo desde donde para él o ella es válido. Amar es coemocionar y cosentir. Así es, porque nos vamos transformando juntos necesariamente en la convivencia. ¿En qué dirección? Va a depender de lo que escogemos hacer en ese convivir. ¿Más preguntas? ¿Dónde cabe la espiritualidad entre el ser biológico y lo cultural? Si uno atiende a las situaciones en que uno tiene experiencias que llama experiencias espirituales, se puede dar cuenta que son experiencias de ampliación de la conciencia de pertenencia en un ámbito mayor que aquel en el cual uno se encuentra en ese momento. Son ampliaciones de la experiencia de pertenencia, es decir, pero yo pertenezco a un espacio más amplio que este. Esa es la experiencia espiritual. Ahora, ¿cómo la explica? Uno va a depender de las tradiciones que uno tenga y de las cosas que quiere conservar, etc. Pero esa es la experiencia espiritual. Si uno mira la historia de las personas que uno considera invitantes a lo espiritual, evocadoras de lo espiritual, se va a encontrar con eso. En algún momento se expande su sentido de pertenencia en un ámbito más grande y eso le puede pasar en cualquier momento de su vivir. Y esa experiencia uno la vive como entendimiento, pero es una experiencia que llamamos experiencia espiritual. Por ejemplo, lo que ustedes están haciendo con este coaching en 30, desafío coaching 30 días, desafío humano 30 días, es una experiencia espiritual, porque es una experiencia de ampliación de conciencia. Y yo siempre le he dicho al Doc que esto de la ampliación de conciencia tiene de Dios y tiene de diablo, porque a veces más vale no ampliar tanto la conciencia para no darse tanto cuenta,
Porque cuando uno se da cuenta es un camino irreversible. Cuando uno empieza a hacerse preguntas, cuando uno empieza a reflexionar, cuando uno comienza el camino de la conversación, el camino de preguntarse qué clase de seres somos, cuáles son los fundamentos de dónde hago lo que hago, es un camino irreversible. Porque la ampliación de conciencia es decir, me doy cuenta. Y si yo me doy cuenta, tengo que cambiar mi hacer. Si ese hacer está equivocado, si ese hacer genera dolor, si ese hacer genera malestar. Porque si yo me doy cuenta y no hago un cambio en mi hacer, entonces soy malévolo, diría usted. O tonto. El doctor lo dice, no lo digo yo. Porque al Tonto o doctor le afectó. malévolo. Claro, porque cuando uno es consciente, me doy cuenta. Y si no hago nada, entonces eso significa que Que soy tonto, que no veo, soy que tonto. seguramente tengo una teoría que niega el que puede haber, que niega el dejar aparecer. Ay, y el problema de las teorías tiene que ver con que uno se apega a ellas. Uno se apega a las nociones fundamentales que hacen posible la teoría que uno tiene. Y allí es el apego más peligroso de todo porque uno no reflexiona. Y si no reflexiona, no amplía la mirada, no escoge desde sí, sino que la teoría determina qué es lo que acepta como válido. Y muchas veces, como nos pasó una vez con el doctor, que nos invitaron a un cierto lugar y nos pedían que hicieran algo con respecto a esto tan bonito que hablan ustedes del amor. Y nosotros dijimos si le podíamos explicar un poco más lo que hacíamos y dijeron, nosotros queremos que las personas piensen, pero no tanto. ¿Por qué? Porque cuando las personas piensan y reflexionan, cambia el mundo. Y si yo no quiero que cambie el mundo en una organización, no quiero que las personas reflexionen. No, quiero que obedezcan. Quiero que obedezcan. Y si quiero que obedezcan, entonces restrinjo el mundo de ellas y restrinjo el mío también. Porque la obediencia es una negación de sí mismo y del otro. ¿Somos adictos a ser servidos? ¿A que nos obedezcan? Yo creo que sí. En estos momentos, gran parte de nosotros somos adictos al placer de ser servidos. Y todo el tema del poder tiene que ver con el placer de ser servidos. Si uno lo mira en términos de qué es lo que está sucediendo en las relaciones de poder. Pero si lo que queremos es un convivir, entonces soltamos eso y nos vemos en la generación de un proyecto común que haga sentido para un vivir legítimo, generador de bienestar. A nosotros nos han dicho, doctor, que esto que hablamos del amor y de la biología del amor, que somos seres amorosos, que es muy naif, que el mundo no es así, que el mundo es rudo, que el mundo es crudo, que el mundo se compite, que el mundo es traicionero, que el mundo... Esto del amor es naif. ¿Qué dice usted a eso? Que no, o sea, generamos mundos traicioneros con las teorías que tenemos. Si tenemos una teoría de la competencia o del poder, entonces eso va a guiar nuestro quehacer y los que no participen en eso van a ser negados. Pero si queremos construir una convivencia en el mutuo respeto, no vamos a tener una teoría de esa naturaleza y vamos a reflexionar. Y si se plantea una teoría, vamos a estar dispuestos a reflexionar sobre los fundamentos, no vamos a caer en un fundamentalismo o fanatismo, y vamos a generar un proyecto común de alguna clase según el momento histórico que estamos viviendo. ¿Uno puede generar un fanatismo con cualquier cosa? Con cualquier teoría. Si uno O se sea, apega, si uno no mira los fundamentos desde donde acepta como válido los principios, desde donde dice lo que dice o hace lo que hace. nosotros hacemos biología cultural. ¿Puede también pasar que alguien se apegue y genere un fundamentalismo de la biología cultural? Si lo trata como una verdad y no admite el hecho de que en la biología cultural, si uno queremos entender lo que hacemos, debemos estar dispuestos incluso a preguntarnos por los fundamentos.
Y podemos ver que los fundamentos tienen que ver con la clase de seres que somos como seres vivos, como sistemas autopoyéticos moleculares. En la reflexión humana, ¿qué fundamenta los fundamentos? El deseo de entender o de hacer o saber. El saber tiene que ver con el hacer. El deseo de entender la naturaleza de la validez del hacer. Entonces yo reflexiono sobre eso. Pero cuando quiero apropiarme de la verdad por las consecuencias que tiene ese saber mío, entonces no reflexiono más y hablo de un apego, de una creencia, de una certidumbre. De la creencia no, porque la creencia abre la posibilidad de reflexionar, porque uno sabe que no sabe. Pero a veces hablamos de certidumbre como si este significase un saber extremo, y en realidad es una ignorancia extrema, porque estoy cierto de algo que creo, en circunstancias que no tengo fundamentos para validarlo de modo que sea un hacer. Entonces va a depender de cómo estamos viviendo. Si vivimos en la confianza, en la colaboración, entonces vamos a operar desde el mutuo respeto y la coherencia, la lógica del mundo que generamos en el deseo de convivir de una cierta manera según nuestras circunstancias históricas. Hace un tiempo atrás nosotros escribimos algo sobre democracia y coincidimos en que la democracia es una dinámica relacional donde las personas que viven en ese vivir democrático conversan, reflexionan, hay equidad. Reflexión, disposición a cambiar de opinión, disposición a ponernos de acuerdo para algún proyecto común, reconociendo los errores, dándonos cuenta de que lo que guía nuestro hacer allí es el mutuo respeto del deseo de convivencia en un mundo que está abierto a hacer las cosas que queremos sin apropiarnos de la verdad. O sea, la democracia es algo a alcanzar, porque en este momento podríamos decir que nuestras democracias están bastante dejadas de la mano de Dios, diría mi abuela. ¿Sí? Claro, porque si tratamos la democracia como un sistema político, ponemos una teoría. Si tratamos a la democracia como un modo de convivir en el placer de ser juntos, generando proyectos comunes en la reflexión, en el conversar, en la posibilidad de cambiar de opinión, no es una teoría, sino que es un modo de convivir y no depende de un sistema, de una doctrina o de un sistema filosófico. Entonces no hablaríamos de elecciones al poder, hablaríamos de responsabilidad, asignamos responsabilidades transitorias, en fin, hacemos toda una serie de cosas para que eso se conserve abierto a la transformación, a la reflexión, según qué queremos hacer en un momento determinado. La única manera de uno saber lo que quiere hacer en un momento determinado es cuando uno ha vivido un proceso que le da autonomía reflexiva y de acción. Nosotros es lo que siempre hemos querido en Matrística que pase con las personas que toman nuestros cursos, seminarios, incluso con las personas que han pasado, han trabajado y se han ido de Matrística, también, que se vayan desde su autonomía reflexiva y de acción, porque es la única manera desde donde uno puede elegir desde el respeto por uno mismo. Claro, y ser consciente de que uno está generando el vivir que está viviendo y puede escoger cuando no le gustan las consecuencias que eso tiene, o cuando siente que está un poco ciego porque está pegándose a una teoría y suelta eso y reflexiona y se da cuenta que está tratando como verdades trascendentes, nociones aceptadas a priori como fundamento de su pensar. Mi papá decía, Jimenita, no vale un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad, más vale un charco chiquitito pero con mucha profundidad. El core de Matrística o lo que nosotros hacemos tiene que ver con lo que hemos conversado, tiene que ver con la autonomía reflexiva de acción, tiene que ver con entender el conversar
no solo como el generador de mundo, sino que es el lenguaje. Cuando hablamos del lenguaje, ¿de qué estamos hablando? Si yo no puedo especificar lo que el otro escucha de lo que yo digo, porque somos sistemas determinados en nuestra estructura, ¿qué es la información? Entonces, si nos preguntamos cómo ocurren esos fenómenos y operamos como observadores, haciendo distinciones de ese ocurrir, vamos a tener fundamentos que son consistentes para hacer lo que hacemos. Vamos a conversar y vamos a hacer las cosas con otros, porque los seres humanos vivimos con otros. La persona que es un anacoreta, un ermitaño allá en la montaña, o vive en la soledad absoluta y nadie tiene idea de él o ella, o vive conectado con una comunidad que lo sostiene biológicamente y psíquicamente. Los seres humanos vivimos con seres humanos, somos humanos en la medida que convivimos con seres humanos. No somos humanos desde un punto de vista genético, somos humanos culturales. En nuestro vivir biológico-cultural. Entonces eso es como humano, y no nos sentimos bien en la soledad, queremos compañía. Pero la compañía que efectivamente es compañía es cuando tenemos digamos, tenemos autonomía reflexiva y de acción en la convivencia. Y lo maravilloso es entender desde lo que nos hablaba Humberto del origen del humano, que somos seres humanos porque hemos convivido con otros seres humanos. Podemos tener forma humana. Pero si no convivimos con otros seres humanos en este vivir biológico-cultural, no lo somos. Fernando, ¿tienes preguntas? Bueno, estamos ya llegando al tiempo de ir cerrando la primera parte, porque todavía tenemos un ratito para conversar. Pero no quería dejar de decirles que en este momento hay una lluvia de corazones y corazones en el Facebook que pasa. Es como un mar de corazones que si los quisiera contar y transmitírselo, no sé muy bien cómo hacerlo, pero hay mucha gente tan agradecida, diciéndoles un montón de cosas muy lindas. Que no me da todo el cuerpo para poder decirles, pero quizás tomar alguna cosa, como me dice, qué maestría de los dos, gracias, qué danza. Algunos dicen que podrían seguir 24 horas. Sí, nosotros podríamos seguir también 24 horas, así que cuando quieran nos invitan, porque una de las cosas que mi oficio es conversar y el oficio del doctor también es conversar y generamos ideas. Aquí hemos generado un conicho, hemos conicheado juntos. Hemos generado un ámbito de coexistencia. Y nosotros queremos presentarles, como ya a Lorena, que está al otro lado, porque ella tiene algo importante que decirles. Lorena, ¿estás por ahí? Aquí hay que rellenar, mientras tanto, como en la televisión. Sí, no, bueno. Aquí estoy. Qué bueno, ya no tenemos que rellenar. Aquí estoy, no hay que rellenar. Muchas gracias, Jimena, por la invitación a estar en este espacio. Fernando, decirte que concuerdo plenamente contigo lo que dijiste al inicio, de lo que significó a ti conocer a Jimena y a Humberto en tu proceso. Creo que compartimos esa experiencia, así que muy contenta de eso. Y lo que queremos hacer, todos esos corazones que tú dices que están apareciendo ahí en Facebook, nos gustaría contarle lo que nosotros hacemos. Entonces, ¿te parece si colocas la presentación? ¿Puedes compartir la presentación? Sí, ahí se van a poner la presentación para poder escuchar. Entonces, les digo a la gente que por favor escuchen esto atentamente, porque es muy lindo saber cuál es el quehacer que surge de todo esto que venimos escuchando y que después tenemos el espacio también de la entrevista. Entonces, a ver, ¿quién va a poner la presentación? Aquí está la presentación. ¿Ahí la están compartiendo ustedes? No. ¿No? A ver. Eso se llama
La ley de Murphy. No, pero ahí la estamos compartiendo. A ver, ahí Dale. va. Hay que cliquear en el botón verde. Ahí va, ahí está apareciendo. Ahí Perfecto. aparece. ¿Nos pueden ver entonces ahí? Sí. Sí. Sí, perfecto. Contarles un poquito lo que es nuestra organización. Hemos tenido la posibilidad ahora de vivir la experiencia, de estar con Humberto y Jimena. Entonces, un poquito nos preguntamos quiénes somos, cuál es nuestro aporte a la humanidad. Nos definimos como una escuela de pensamiento del sur del mundo, que durante 18 años se ha posicionado a la vanguardia de la generación de conocimiento y entendimiento sobre la transformación e integración cultural de personas y organizaciones. Ustedes, algunos que nos conocen y otros que nos están conociendo ahora, tuvimos la oportunidad de compartir con nuestros cofundadores, que son los creadores de la biología del conocer, de la biología del amor, del amar, el conversar liberador y la biología y la cultura respectivamente. Tenemos 3 libros editados sobre la biología cultural y más de 100 papers publicados. ¿Cuál es la invitación que nosotros hacemos al mundo? Porque sabemos que la autonomía reflexiva y de acción colaborativa de las personas resultan en la generación conjunta de valor y bienestar individual, social y económico. Generamos conocimiento y experiencia de aprendizaje que amplían la reflexión y el entendimiento de personas, equipos y organizaciones, que fue, yo creo, que una experiencia que nosotros vivimos en esta hora de conversación reflexiva. Al menos a mí me pasó eso. ¿Sí? No sé qué les habrá pasado a ustedes con esta conversación que estuvimos. Y todo esto lo hacemos desde los fundamentos científicos de la biología cultural. ¿Cuál ha sido nuestra trayectoria? Más de 2.000 personas formadas en biología cultural, más de 120 organizaciones acompañadas y 50 países en los que hemos tenido presencia. ¿Cómo llegamos? ¿Cuáles son nuestras unidades de acción? A través del área de formación, a través del área organizacional, a través de una comunidad de conocimiento y una fundación de Humberto Maturana Romesín. Principalmente ahora nos queremos enfocar en el área de formación, queremos que nos conozcan e invitarlos también a los programas de formación que nosotros tenemos. Tenemos principalmente los cursos estacionales del Árbol del Vivir, que son en el verano, otoño, invierno y primavera, que viene ahora uno el 18 y 19 de octubre. Las certificaciones de conversaciones colaborativas que se realizan una vez al año y también el magíster en biología cultural. Ahora, contarles que las personas también que están acá con nosotros ahora pueden tener un 10% de descuento en el curso del Árbol de Vivir que comienza ahora el 17 de octubre y también se les va a regalar el libro del Árbol del Vivir. Queremos que nos conozcan, queremos conocerlos a ustedes, queremos generar un conicho con ustedes y esa es la invitación que les tenemos principalmente. También tenemos programas de entrenamiento y capacitaciones en el área educacional. Para aquellas personas que quieran recibir información, que quieran conocer más sobre nosotros, que quieran venir a conversar con nosotros a Matrística, se pueden comunicar con nosotros al correo info@matristica.org y pueden conocernos también en nuestra página web www.matristica.cl. Eso queríamos contarles, que tenemos muchas ganas de poder llegar a más personas. Al menos yo estoy muy consciente de lo que generan los fundamentos de la biología cultural, ya sea en la transformación de las personas y también cuando acompañamos a otros en proceso de transformación. Así que nada, los estamos esperando y felices de estar acá con ustedes. Jimena, no sé si nos quieres decir algo más, o Fernando. Lo hiciste fantástico, súper bien, te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Jimena Gracias y a Humberto ti. y al doctor también por este espacio, porque indistintamente estuve también reflexionando, así que muchas gracias por eso. Y gracias, Fernando, por hacer lo posible en el desafío Coaching 30 días, ¿sí? Gracias. Así que ahí los dejo para que sigan con el tema de la entrevista. Un abrazo. Gracias. Al micrófono. Ya. Muchas gracias, Lorena, muchísimas gracias. Y bueno, entonces ya saben, ¿sí? Para este próximo curso
esta deferencia que nos están haciendo de Matrística es que todas aquellas personas participantes de Desafío Coaching 30 días pueden tener un 10% de descuento y aparte el libro. Así que si estabas pensando en que es algo bonito poder profundizar en todo esto, en ese espacio con el Doc y con Jimena, es una muy buena oportunidad. Bueno. Y además aprovecho de decirles que luego va a venir una serie completa de todos los libros publicados por Humberto y los libros que hemos publicado juntos en una serie completa. Así que ahí vamos a estar avisando el Desafío Humano 30 días, que es otro que vamos a hacer. Un chiste ahora interno, es humano y 80 días. Sí, humano de 365 días. Ok. Dale. Más 9 meses. Más 9 meses. Bueno, está bien, la emoción de la gestación. Claro. Bueno, ok. Entonces, bueno, primero, por supuesto, agradecerles muchísimo, pero voy a dejar todos los agradecimientos para cuando terminemos esta parte, así podemos aprovechar el tiempo. Y bueno, contarles que este es el momento en donde generalmente lo que hacemos es como tener una conversación, llamamos entrevista, una entrevista es una conversación, y un poco simpáticamente decimos que, bueno, que hay un momento en donde es el momento del escenario. ¿Sí? Si esto hubiese sido un espacio presencial, ustedes hubiesen estado en algún lugar, no importa si es un escenario físico o no, pero hubiesen estado en algún lugar haciendo esto. Entonces decimos, bueno, ahora nos bajamos del escenario y empezamos a conversar o a platicar, como dicen en México. Entonces, lo primero que me surge es, ¿hay una diferencia para ustedes en el estar en el escenario o estar abajo del escenario? ¿Hay algo distinto o es lo mismo? Lo que pasa que con un bonito a mi gusto. Para nosotros estar en el escenario, arriba de algo, haciendo una conferencia, una charla, el doctor, yo, lo hemos transformado en una conversación con el público. O sea, nosotros hablamos media hora y lo que más nos importa son las preguntas del público. Exactamente, la conversación. En realidad eso del escenario no es tanto el escenario como la oportunidad de tener conversaciones reflexivas. Ok. Y si nos fuéramos después de una conferencia a algún lugar a conversar, ¿no? Que fuera, no sé, algún lugar X. ¿Qué lugar elegirían para conversar? En este momento un buen restaurante para comer algo porque tengo hambre. No hay nada mejor. Con una buena copa de vino chileno. No hay nada mejor que la honestidad. Doc, ¿y usted a dónde iría? ¿A dónde viajo? No, ¿a dónde iría a seguir conversando, reflexionando? La verdad es que un lugar acogedor. No sé. Yo en realidad no sé mucho. No soy gourmet, en realidad no soy muy bueno para escoger lugares para reunirnos. Pero... Ahora, si ustedes quieren complicar al doctor Maturana, no nos van a complicar desde la biología, no lo van a complicar desde la reflexión, no nos van a complicar desde las ideas. Pásenle ¿cómo se llama? Un menú para que elija y ahí se complica. Eso sí que lo complica. Eso sí es verdad. Ok, bien. ¿Saben? Me acordaba hace muchos años en un espacio de conversaciones reflexivas que habíamos codiseñado acá, me acuerdo en la Universidad de Belgrano, creo que era, acá en Buenos Aires. Yo estaba con un tema que tenía que ver con un tema de una relación y comenté lo que me estaba pasando, ¿no? Y cuando nos estamos yendo al break, me acuerdo que estaba el Doc por ahí caminando. Esta anécdota la cuento muchas veces y yo me la acuerdo muy bien.
Y se me acercó y me dijo, la ternura, qué gran emoción. ¿No? Y a mí con esa sola frase que el doc me dijo en ese momento, como que dije, entendí todo, por lo menos en ese momento, ¿no? ¿Qué es la ternura? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la ternura? ¿Qué implica eso? ¿Para qué nos sirve a los seres humanos la ternura? O sea, la ternura hace referencia al estar dispuesto a estar con el otro en el mutuo cuidado, en la disposición de estar ahí en el placer de la convivencia con la sexualidad fundamental del encuentro interpersonal. Y si es así con un niño, dejarlo aparecer. Es el amar, en verdad. La ternura es acoger al otro y a uno mismo en el amar sin exigencia, sin expectativa, sin querer cambiarlo. Y muchas veces cuando se habla de sexualidad o se enseña sobre sexualidad a los niños, se habla de muchas cosas, pero nunca de ternura. Y una relación íntima sin ternura es una cosa mecánica. La ternura implica cuidado en el amar. Doctor, se está cayendo la pantalla, pues no se pone más acá porque está demasiado ya ahí. Okay. ¿Estaba diciendo que la ternura es el cuidado recíproco en el amar? Es la ternura junto con otra emoción que es el candor, que me encanta. Cuando yo pregunto, ¿conocen el candor? Muy pocas personas conocen y hablan de la inocencia. Todos hemos sido candorosos cuando niños. Cuando preguntamos y no esperamos una respuesta. Cuando preguntamos y no estamos esperando que nos respondan algo que nosotros ya pensamos. El candor es ese estar iluminado, es como una luz donde uno está abierto a lo que sucede, y ese es un acto de ternura. Cuando la mamá le explica al niño el mundo, porque los niños son lógicos, quiere que le expliquen el mundo que viven. Claro, porque lo hace desde el amar, o sea, viéndolo, y al mismo tiempo moviéndose en el cuidado de estar con él o con ella en un camino que va teniendo sentido en el placer, en la sensualidad de la cercanía, en el cual uno disfruta de la compañía del otro, en el cuidado recíproco desde el cuerpo y el alma, podríamos decir así. ¿Y por qué la hemos perdido cuando somos adultos? Ahí tenemos otro dolor cultural, porque estamos en la exigencia, en la expectativa, en que nos amen, en hacer lo que otros digan que tenemos que hacer para tener presencia. Cuando uno se respeta a sí mismo, uno necesita tener presencia porque ya tiene presencia desde el respeto por uno mismo. Claro, y en general muchas veces cuando uno habla aparece en la relación, el hablar de la ternura, la sensualidad es porque no están. Hablar de la honestidad es porque no están. Pero en la relación de mutuo respeto amorosa, porque se quiere estar con el otro en el placer de la convivencia, se vive eso sin tener que hablar de nada, especialmente describiendo la naturaleza de ese estar juntos. Cuando la mamá tiene su bebé en brazo y uno la mira teniéndolo y cuidándolo, uno dice ternura, pero ella no habla de ternura, no necesita describir nada. Cuando uno ve una gata con sus gatitos que están mamando y uno se acerca y la gatita pone la patita así encima de los gatitos, uno dice qué tierna. ¿Ah? Está ahí. Nosotros decimos que tierna porque muchas veces no vemos ese cuidado y nos sorprende.
¿Qué más, Fernando? Me preguntaba si recuerdan dónde aprendieron cada uno de ustedes la ternura. ¿Usted primero? Bueno, con la mamá. Con la mamá. ¿No? Eso de ser visto, que se le contesten las preguntas, de no estar siendo mandado y controlado, pero guiado sí en la mirada y en la atención. ¿Y usted que mamó hasta los 5 años? Y yo que mamé hasta los 5 años. Imagínate la tremenda ternura que tuvo el doctor. Esto es literal, hasta los 5 años. Literal. Sí. ¿Yo dónde aprendí la ternura? Yo aprendí la ternura, yo no sé si la aprendí, pero me transformé, más que aprenderla, me transformé en la ternura desde que nací. A mí el que me recibió en el parto fue mi papá. Y ese acto que siempre contaba él es de una tremenda ternura, porque él me recibió y cuando me llamaba para mi cumpleaños me decía, anoche no me dejaste dormir para todos mis cumpleaños, ahora mi papá ya no está, porque esa noche me envolvieron en mantillas, en diarios para conservar el calor. Y él contaba esa anécdota, que más que anécdota, esa vivencia, esa experiencia, porque dice mi papá que en ese acto para él la mujer pasó a otro nivel, ver a una mujer parir su propio hijo, ese es el acto de mayor ternura y compartirlo con otros era un acto de tremendo amor. Así que he sido una afortunada en mi vida. He sido un afortunado, usted también ha sido un afortunado, porque fuimos amados, queridos y cuidados. ¿Y qué pasa cuando ese cuidado y ese amor no fue la experiencia, la vivencia que tuvo alguna persona? Dolor. Dependiendo cómo haya sido, resentimiento. Y si ha tenido la fortuna de tener ternura y amor en algún momento fundamental en su vivir, eso queda siempre como una posibilidad para salir del resentimiento. En la presentación que tú hiciste, nosotros hablaste del conversar liberador. Y yo no hago terapia, hago conversaciones liberadoras con consecuencias terapéuticas. Y ahí yo me encuentro con mucho dolor desde el desamar, desde no tener presencia, desde no ser visto, desde la constante crítica, desde tantas cosas que hacemos y muchas veces, y que lo he hecho yo misma también con mis hijos, porque yo tengo 3 hijos, los 2 mayores era menos matrística que con el menor, siempre me han dicho eso. También uno comete errores y yo misma genero la cultura que vivo también cometo errores. Entonces, en esas conversaciones yo me he dado cuenta que el gran dolor humano es el desamar. Cuando no te han visto, cuando no te han escuchado, cuando no te han dicho te quiero, cuando no te han acogido. No importa si tienes poco y no importa si tienes mucho, no es lo material, es lo relacional. Y lo maravilloso es que aunque no nos hayan amado, si en algún momento nos preguntamos que queremos salir de ese dolor, podemos hacerlo porque los seres humanos somos súper plásticos. El sistema nervioso es plástico. Por lo tanto, puede cambiar de orientación, cambia nuestra configuración de sentires íntimos, cambian nuestras emociones y cambia el mundo. O sea, no estamos atrapados si hemos tenido una historia de falta de ternura y de falta de amar. Y lo que abre la posibilidad de salir de ese dolor es el recuperar el respeto por sí mismo. ¿Y cuándo recupera el respeto con sí mismo? Cuando se siente amado. ¿Cuál es el propósito, si es que la palabra propósito vale, o como
pongámosle la palabra, el nombre que sea eso, ¿cuál es el propósito que los guía a hacer lo que hacen? Cuando partimos con el doc haciendo matrística, cuando yo le dije esa vez que me había dado cuenta que todo dolor era siempre de origen cultural, yo estaba sola, no había matrística, no había nada. Y una vez un chico me dijo, conversar con usted me resultó liberador, entonces ahí le puse conversaciones liberadoras. Yo invité a Humberto a que hiciéramos un lugar para dar a otros esto y me siento feliz de haberlo hecho con todas las alegrías y los miles de dolores que nos ha provocado también, porque nosotros gestionando una empresa somos un cero a la izquierda, pero sí yo me siento feliz de haber creado este espacio porque como decía la presentación que hizo Lorena, han habido muchas personas que han pasado por nosotros, por este espacio y sienten que les ha cambiado su vida. Y yo me doy pagada por eso. El poder, porque cuando uno toca a una persona, toca más que una persona. Lo que están haciendo ustedes con 1000 personas o 3000 personas, no sé cuántas son, multiplíquenlo por muchas más, porque cada persona que escucha y cada persona que hoy día se va a preguntar, ¿escucho al otro o no? ¿Y dónde está mi ternura? ¿Dónde está el encuentro con el otro? ¿Quiero convivir o no quiero convivir? Esa persona, al hacerse esa pregunta, ya algo va a cambiar en su vivir y eso es un regalo. A mí me moviliza hacer lo que hago porque me encanta hacer lo que hago y porque siento que el tocar personas y el tocar almas, el tocar vidas es un regalo. ¿Y usted lo mueve, Doc? Perdón, se desconectó el micrófono del doc. ¿Le paso esto? ¿Aló? ¿Sí? Sí. Esto de querer entender cuando con la mamá, cuando niño, yo la acompañaba y ella me explicaba y a ella le gustaba ir a la playa, a los conchales, buscar restos de animales o de cerámica, en fin. Y entonces ahí había un mirar así amoroso, abierto al mundo. Y yo creo que desde allí yo me metí en la pregunta por qué es lo vivo que muere. Y me metí en el enseñar, ser profesor, etcétera. Y cuando nos encontramos con Jimena, y ella me invita a que dice que quiere cambiar la cultura, quería salir con pancartas frente a la Casa de Gobierno para decir tenemos que cambiar la cultura. Yo pensaba que eso no era adecuado, era peligroso además, porque que la cultura iba a cambiar con el entendimiento y entonces ella propuso que creáramos matrística. Y en este proceso de mostrar y guiar la mirada que teníamos los dos hacia el entendimiento fue generándose un quehacer seductor, interesante y conmovedor porque resultaba ser inspirador para otros. ¿Sí? Que sigo yo diciendo algo un poco más. Y efectivamente ha resultado así. Y el mismo hecho de que estemos aquí haciendo esta conversación tiene que ver con que lo que hacemos, la invitación reflexiva que hacemos, la mirada fundamental de ampliar siempre la pregunta epistemológica fundamental de dónde hacemos lo que hacemos, es inspiradora. Y esa es una pregunta que
abrió para mí el mundo. Eso viene de Jimena, decía que esto el tema fundamental era epistemológico. Y entonces hay placer, hay bienestar en lo que hacemos y me siento bien y lo disfruto. ¿Escucha? Ok, sí, ahí escucha. Y además en este proceso generando nuevas ideas, como por ejemplo esto de la unidad ecológica organismo nicho, el conichar, el generar esto de la inercia fundamental, las leyes sistémicas, o sea, nosotros tenemos un cuadro que una vez le pedí a mi hija que dibujara, que es un árbol, y las raíces son la biología del conocimiento y los frutos son el árbol del vivir. Porque hablar del amor en la academia no sé cómo era, no era oportuno, doctor. No lo vamos a escuchar porque está nada más que el micrófono que tiene Ximena. No sé, quizás si le puede fijar Seba ahí si lo puede conectar el micrófono. Ah, ok. A ver. ¿No? Ahora estoy pasando un segundito. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? Ya, ahora, ¿en qué estaba yo? La pregunta era, ¿qué pasó cuando yo empecé a hablar del amor? Y la verdad es que yo me encontré con el amor en el intento de explicar el origen del humano. En el intento de explicar el origen del humano me encontré con que esto tenía que ver con el lenguaje. Y si tenía que ver con el lenguaje, te requería un espacio de convivencia acogedor, etcétera, etcétera. Entonces, pero eso muchos de mis colegas pensaron que no era científico, que la ciencia tenía que ver con las mediciones, etcétera. Y no, la ciencia no tiene que ver con ninguna cosa especial porque es solamente explicar las coherencias del vivir con las coherencias del vivir. Usamos nuestro vivir para explicar lo que vivimos, las observaciones de nuestro vivir, y lo vamos encontrando con el mundo que aparece allí como resultado de la clase de seres que somos. Y una de las cosas que aparece es el amar. Yo hablaba de amor y yo hablaba del sustantivo y Jimena me dice, no, necesitas el verbo. ¿Qué es el amar? Entonces resulta que esto nos va mostrando la clase de seres que somos y eso resulta interesante y ha ido ampliándose en nuestro entendimiento de la evolución, de la transformación histórica, de cuál es el curso que sigue la historia de los seres vivos, etcétera, etcétera, que son temas, uno diría, más científicos, ¿no? Todo es científico. Todo lo que yo explique, si lo explico con las coherencias de lo que hago, es científico si soy coherente y riguroso en no confundir dominios. Ok. Ahora a ver si estamos funcionando los dos micrófonos o no. Me parece que sí. Ahora sí. Ahora Ok. sí. Perfecto. Quería proponerles algo, ¿sí? Algo cortito, que algunas veces hago, pero con ustedes me quiero tomar el atrevimiento, si me lo permiten. Y es como una pequeña dinámica. Y la dinámica es simple. Yo les digo alguna palabra y ustedes simplemente lo que me contestan es alguna palabra que de manera asociativa se les ocurra sobre eso. Ok. ¿Se animan? Entonces, él dice una palabra y nosotros tenemos que contestar otra palabra que nosotros asociemos de manera espontánea ahí. ¿Está bien? Ok. Ok, bueno, empiezo por la primera. Ciencia. ¿Empiezo ¿Sí? usted o yo?
Yo digo O una sea, palabra. no, él dijo una palabra ciencia y usted tiene que relacionar, decir una palabra que la relacione. Ya. Cuando uno habla de... No. Es una sola palabra. Él dice ciencia y usted una sola palabra para relacionar. Una. Yo voy a decir una. Tú dices ciencia, yo digo Humberto Maturana. Entendimiento. Cultura. Red de conversaciones. Convivir en el lenguaje. Papá. Mi partner, mi compañero. Yo necesito 2 palabras. Mamá masculina. Pueden ser 2. Pueden ser 2. Ya, entonces ya lo dije. Mamá masculina. Amar. La primera y última medicina. Dejar aparecer. Hijos. Amor y dolor. A quien acojo como mi compañero desde la infancia. Mamá. Ternura. Amor. ¿Quién me parió? Chile. Patria querida. ¿Cuál fue la palabra? Chile. Chile. El mundo donde nací. Matrística. Un bello emprendimiento. Mirada hacia el fundamento de todo. Okay. Dios. En todas sus formas, paz, armonía. Un intento de verme. Vida. Muerte. Ceguera absoluta. En la relación. Muerte. Vida. Fin de la autopoiesis molecular. Necesité más que una palabra. Bueno, y una última. Una última palabra que quisieran decir. ¿Nosotros? Una última palabra que quisieran decir. Esperanza. Gracias. Ok. Y suelo terminar estos espacios con una última pregunta, que es como un clásico. Ya. ¿Qué les podría haber preguntado que no les pregunté? ¿Qué es la verdad? Yo siento que ha sido todo tan espontáneo que no habría cabido nada más de lo fluido, espontáneo y maravilloso que fue. Así que como uno vive en un presente continuo, cambiante, y lo único que tiene el presente, todo lo que pasó era lo que tenía que pasar. Así que no hay nada que no hayas preguntado. Vamos a dejar para el año que viene, que es la verdad. Muy bien. Bueno, muy bien. Muchas gracias por todo lo que compartieron y por este también último espacio. La verdad que maravilloso, muy agradecido, no solamente yo, sino un montón de gente que en este momento pasan caritas y cosas, y para mí también un momento muy especial, ¿no?
Yo quiero en particular abrazarlos a ustedes dos por esta tremenda iniciativa que han hecho. Los felicito porque hay que polinizar con el virus de la reflexión, del amar, de la esperanza, de que es posible un mundo mejor. Hay muchos que lo están intentando. Y yo abrazar a todas las personas que han estado mandando los corazones, nosotros también les enviamos, y que hoy día puedan reconocerse como seres amorosos. ¿Y usted? Después de eso, lo único que me queda es mandar corazones. Mandamos corazones también. Muchas gracias a todos. Gracias, Fernando. Gracias, Sebastián. Gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias también a Sebastián, muchísimas gracias a Lorena. Y bueno, nosotros los dejamos ir mientras voy a hacer los anuncios del día de mañana.